Estuvo muy padre lo que vimos la semana pasada sobre las pruebas y las aflicciones y lo que éstas producen en nosotros. Algunos consejos para pasar la aflicción. Pero hace 2 semanas hablamos de la impartición de Cristo. Eso fue también extraordinario, maravilloso, poder entender que esa es la buena noticia del Evangelio, Cristo en nosotros. La buena noticia del Evangelio es el Señor impartido a nosotros. Y ahora que el Señor impartido a nosotros está, escribe, Él es nuestra vida. Hay que entender a Cristo como nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Pon ahí en tus notas, Cristo, nuestra vida. Hay un principio que algún antiguo dijo, no lo recuerdo, seguro alguno lo va a recordar. Cristo Jesús se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. No sé si fue San Agustín, pero Cristo se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. En la encarnación, Él en la encarnación se unió lo divino con lo humano para que en la regeneración lo humano se uniera con lo divino. Entonces, aquí hay un gran principio que me encantaría que plasmaras ahí en tus notas si estás escribiendo, sobre todo ahí en tu corazón, es que cielo y tierra, en esta intención de Dios, en su intención, cielo y tierra no debían de estar separadas. Es por eso que tú estás acá en la tierra. Porque tú contienes, y abraza al que está a tu lado, dile, tú contienes esas dos características, lo divino y lo humano. Tú tienes esos dos ingredientes, y eso te hace único. Que puedas tú tener lo humano y que puedas tener tú lo divino en un mismo ser. Eso es extraordinario. El día en que tú naciste de nuevo, en el Espíritu, cuando tú viniste a Cristo y naciste de nuevo, el Espíritu Santo te impartió una nueva naturaleza. Viniste a nacer en una nueva naturaleza que hace posible que fueras hecho uno en Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, no entendemos muchas veces eso. Lo vemos como la salvación, y sí es la salvación de muchas cosas para nosotros. Sí es cierto, nos ayudó, nos restauró, nos sacó de muchas dificultades familiares, personales, económicas, porque Él es el todo. Él es, cuando la Escritura dice Jehová Jireh o proveerá, ese para nosotros Jehová proveerá ya no es tanto así, porque para nosotros ya proveyó, el proveerá es Cristo. Cuando la Escritura decía el Señor proveerá algún día, estaba indicando, nos estaba señalando a Cristo, porque si tienes Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. El Señor, ya lo comenté en alguna transmisión, el Señor diseñó para que dándote a Cristo, con Él tengas todas las cosas. Eso es extraordinario. Por eso es que cuando tú viniste a Cristo, era normal, dile que está a tu lado, es normal que te saque de la dificultad financiera. Eso es normal que te sane, es normal que te saque de la depresión, es normal que te saque de la dificultad familiar, es normal que restaure a tus hijos, es normal que restaure a tu esposo, a tu esposa, es normal, porque en Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas y la solución a todas las cosas. Por eso hemos cometido un error, y lo vuelvo a decir, lo he dicho en otras ocasiones, hemos cometido un error en enfocarnos en enseñar cómo Dios suple cosas, en enfocarnos en el problema que cargamos, en el problema que tenemos. El único enfoque que deberíamos de tener debería de ser Cristo, porque cuanto más conoces de Cristo, más aprovechas todo lo que viene en Él, porque juntamente con Él nos ha dado el Señor todas las cosas. Amén. Pero sobre todo cuando viniste a Cristo, Él te hizo partícipe, dice el apóstol Pedro,
que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Eso es extraordinario. La participación de su naturaleza. Ese Cristo escribe en nosotros como una naturaleza. ¿Por qué era importante que tú participaras de Cristo como naturaleza? ¿Por qué era importante? Porque escribe, toda naturaleza genera una vida. Toda naturaleza genera una vida. Por eso el Señor, lo he dicho en otras ocasiones, para Él, fíjense lo que voy a decir, no bastaba con perdonar el pecado. Perdonar el pecado no era realmente el punto principal por el cual venía. Algunos dirán, ¿cómo no? Si a mí siempre me enseñaron que eso fue lo principal, eso fue una consecuencia. Él tenía, por supuesto, que perdonar tu pecado, pero si te perdona tu pecado, fíjate lo que te voy a platicar, pero no cambia lo que genera el pecado, porque ¿qué es lo que genera el pecado? Alguien dirá, pastor, el pecado lo genera el cochino diablo que se la pasa molestándome. Es el cochino diablo, pastor. Es que es el diablo, es esa persona, es mi suegra, es el vecino. Ese es el problema que yo tengo. No, lo que genera el pecado es tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza caída, tu herencia adámica o tu naturaleza antigua. La generación de Adán en ti es la que provoca continuamente pecar. Entonces, cuando vienes a Cristo, Él te perdona el pecado, paga todo ese precio en la cruz, pero eso no es lo más extraordinario, chicos, sino que aunque Él pagó todo ese pecado, te imparte una naturaleza divina. Una naturaleza divina. ¿Para qué? Escribe, para que esa naturaleza genere una vida. Dije yo que cada naturaleza genera una vida. Entonces es maravilloso. Esa naturaleza que te da ahora genera una vida. Eso es hermoso. Y aquí está una clave, porque genera una vida, pero también escribe toda vida o cada vida. Dije, una naturaleza genera una vida y cada vida es gobernada por una ley. ¿Ya vieron? Cada vida es gobernada por una ley. La vida que teníamos nosotros en Adán, esa naturaleza pecaminosa, estaba gobernada por una ley. ¿La ley de qué? Del pecado y de la muerte. Ya dije, esa naturaleza pecaminosa generaba una vida. ¿Qué tipo de vida generaba esa naturaleza pecaminosa? Pues era una vida que provocaba, que era gobernada, fíjate, era una vida gobernada por una ley, la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Hoy vas a valorar y vas a disfrutar un poquito más lo maravilloso que es ser salvo. Lo maravilloso que es estar en Cristo, lo maravilloso que es tener la vida de Cristo en nosotros como generador. O sea, su naturaleza que genera una vida y que es gobernada. La naturaleza pecaminosa genera una vida de pecado, de esa vida a la que tú sabes y yo sé que estuvimos fastidiados de ella. El fracaso constante, la frustración permanente, el no poder estar en la plenitud, el tener frecuentemente y a cada instante esa consecuencia del pecado. Y esa vida que nos generaba, pues estaba gobernada por esa ley de pecado y de la muerte. Pero esta nueva naturaleza maravillosa nos genera una vida. ¡Qué hermoso! Una vida, genera una vida. Pero es una vida que también está gobernada por una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. ¡Qué hermoso! Entonces, esto es lo que estoy tratando de consensar unos puntos que a lo mejor requerirían más tiempo y espacio para tratarlos, pero los trataremos también
específicamente en algunos otros momentos, pero hay una dirección hacia donde quiero ir. Pon atención, así es, dice Tomasito, así es la vida Zoe. Entonces, la naturaleza divina de la cual participas, para que te ayuden tus notas, pon ahí, la naturaleza divina en mí produce una vida. Y esa vida está gobernada por una ley. Ahora, ¿cuál ley? ¿La ley del pecado y de la muerte? No, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! Es una ley de vida. Es una ley de Cristo. Es la vida de Cristo empezando a ser producida de dentro de nosotros para ser manifestada. Entonces, esa nueva vida, esa nueva naturaleza, no está gobernada ni por el pecado, fíjense, ni por la muerte, sino es una nueva vida libre, poderosa, perfecta, justa, santa, gloriosa. Es la misma vida de Cristo empezando a brotar de nuestro interior para que todo el mundo la pueda ver. Por eso es que tú y yo, cuando venimos a Cristo, la expectativa del Padre, dile al que está a tu lado, el Padre tiene una expectativa contigo. El Padre quiere ver la vida de su Hijo manifestada a través de ti. Lo único que el Padre está esperando de nosotros es ver cómo sale el mismo Cristo a través de nosotros. Eso es extraordinario. Por eso es que ahora nosotros, en esta nueva naturaleza en la que vivimos, ya lo dije, empezaremos a experimentar a un Cristo como nuestra vida. Esto es bien importante. No es un Cristo doctrina, no es un Cristo teología, no es un Cristo religión, es Cristo nuestra vida. Porque Él es el que se manifiesta y Él es la fuente de la vida que es gobernada y que es una vida que todo lo gobierna. Es una vida que cuando se empieza a producir, empieza a traer orden a tu alma. ¡Qué hermoso! Empieza a traer orden a tus pensamientos, empieza a traer orden a tus emociones, empieza a traer estabilidad, empieza a traer claridad, empieza a traer luz de lo eterno. Es extraordinaria esa vida. Primera de Corintios 1, capítulo 6, versículo 17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, fíjate, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahora, por causa de esta perfecta unión, el que ha nacido de nuevo tiene a Cristo, tiene al Cristo glorificado viviendo dentro de él. Aquel que está en esa perfecta unión tiene al Cristo glorificado viviendo dentro de sí mismo. Ahora Cristo se ha convertido en nuestra vida. Y esa vida, el apóstol Pablo decía así, Filipenses 1:21. Cristo se ha convertido en la vida. Cristo se ha convertido en la vida de tu vida. Pablo dice, para mí el vivir, ¿ya vieron? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Si tú le preguntabas al apóstol Pablo, ¿para ti qué es vivir? ¿Para ti qué es vida? ¿No? Cuando vas a Cancún, ahorita que estábamos recordando nuestro maravilloso país de diferentes aspectos, tú dirías, oh, estás en una hamaca, en la playa, así, balanceándote con una malteada, no, ninguna bebida alcohólica, ¿verdad? Una malteada, así en la playa, y estás ahí y dices, esto es vida, ¿no? Así decíamos, esto es vida, cuando estás comiéndote un rico pozole, a aquel que le encanta el pozole, estás comiéndote un pozole y dices, esto es vida, cuando estás con la familia disfrutando una plenitud con tus hijos, ves a tus nietos, ves a tu familia en armonía, dices, esto es vida.
Si a Pablo le hubieras preguntado, Pablo, ¿para ti qué es vida? Él te hubiera contestado, es Cristo. Es Cristo. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Uf. Él no entendió a Cristo con un conocimiento aprendido, con un conocimiento teórico. Él aprendió a Cristo como vida. Eso es algo que tenemos nosotros que incursionar, aprender a Cristo como vida. Cuando tú escribes, entonces sigo caminando, cuando tú aprendes a Cristo como vida, empieza una transformación en tu vida. Allí empieza desde ese momento una transformación que tiene como objetivo y meta final la madurez, la estatura. Como meta final tiene que te parezcas cada vez más y más y más y más a Cristo. Ese generador que tienes, esa naturaleza divina que manifiesta y produce la vida de Cristo, tiene como intención que te envuelva, tiene la intención de transformarte a tal manera que te conviertas. Yo he dicho que no solo es convertirte a Cristo, es convertirte en Cristo. Convertirte en Cristo, donde ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Es una, dice Erika Gutiérrez, una vida que se disfruta en todo momento. Mari Carmen Barajas dice, amén, así es. Es una vida que empieza a avanzar, escribe, empieza a avanzar sobre tu mente, a tocar tu corazón y lo empieza a transformar. Es una vida que afecta tu voluntad para bien y también la empieza a hacer como Cristo. Esta vida que tú tienes dentro, esta vida de Cristo que tú tienes dentro, tiene la intención de expresar a Cristo hacia afuera. Esto es bien importante. Expresar a Cristo, porque la otra semana, hace 2, hablamos de la impartición y pasamos un tiempo extraordinario. Pero ya que está Cristo impartido, tienes que saber algunas cosas. Es importante tu vida. Es importante tu vida. Por eso Cristo no sale como religión. Él no sale como una vida cristiana vivida. Aunque hacemos cosas que el mundo ha dicho, eso es, lo haces porque eres cristiano, voy a la iglesia, canto, sí, pero no canto porque eso me hace cristiano. Yo lo que hago es que yo expreso la vida de Dios que está dentro de mí, y entonces lo que sale de mí es vida de Cristo para que Cristo sea manifestado. Entonces, nosotros, lo que el Señor quiere que empiece a suceder en nosotros es que empiece a haber una expresión de su Hijo, pero eso sucede cuando empieza esa labor transformadora de esa vida. Por eso es que venir a Cristo, la realidad es el inicio de una transformación de toda la vida, en donde seremos conformados, transformados a Cristo mismo, para que el mundo pueda ver la imagen de Dios que es Cristo. Y por eso escribe, esta vida que está dentro, esta vida tiene, fíjate lo que voy a decir, esta vida es poderosísima. Esta vida es de altísimo nivel, porque estamos hablando de la vida de Cristo, lo que tienes dentro. Esta vida es poderosa. Esta vida es de alto nivel. Esta vida es gloriosa. Esta vida es santa. Esta vida es perfecta. Esa vida que tú y yo tenemos dentro, familia, es una vida extraordinaria. Y de hecho, es tan extraordinaria que por eso mucha gente dice, es imposible, así dicen, es imposible cuando leen la escritura, es imposible que yo pueda hacer eso. ¿Han escuchado gente que dice, hay una frase muy chistosa que yo he escuchado acá en Iztapalapa, no sé si la digan en otros lados, pero a mí he encontrado gente que dice,
Gente que dice, pastor, yo como que no nací para esto. ¿Han escuchado eso? Yo como que no soy para esto. Yo como que no soy. O de repente escuchan la palabra y salen de la iglesia porque uno los mira y aunque a uno no le dice nada, se les ve el signo de interrogación. Y la gente a veces sale de la congregación y la gente sale pensando esto, eso es imposible que yo lo pueda hacer. Eso es imposible. Ahorita voy a hablar de cosas que son imposibles que un hombre pueda hacer. Y a veces me dan ganas de regresar a esas personas que se van con eso. Es imposible que yo lo haga. Me dan ganas de alcanzarlos y decirle, no te vayas, quiero decirte algo más. Quiero decirte que sí es imposible. Quiero decirte que sí es imposible que tú lo hagas. Tienes toda la razón. Entendiste el mensaje. Esto es imposible de hacer una vida natural. O sea, es imposible de hacer la vida de Cristo, de reproducir la vida de Cristo. Un ser humano no lo puede hacer. Solo la vida de Cristo es producida por una naturaleza divina. La naturaleza humana no puede producir la vida de Cristo. Pero a esa persona, y a lo mejor eres tú, a lo mejor nunca lo has dicho ahí en tu iglesia cuando sales, yo no sé si alguien ha pasado, a lo mejor yo lo digo porque me sucedió en algún momento. Sales y dices, esto está muy bueno, o sea, dices, eso es verdad, pero yo no lo puedo hacer. No sé a quién le ha pasado, eso es verdad, pero yo no lo puedo hacer. Es verdad, pero yo no puedo hacerlo. O sea, gracias, pastor, estuvo muy chido el mensaje, muy chido el consejo, pero yo no lo puedo hacer. Eso es imposible que yo lo haga. Por ejemplo, nos vamos a meter en un asunto, el perdón. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, está bien el perdón, ya lo entendí, pastor, ya lo entendí, pero no lo puedo hacer? Ya lo entendí, sí lo entendí, ya no me dé más textos, casi casi te dice la gente, estoy clarito de que debo perdonar, pero no puedo, a este lo quiero matar. A este le voy a echar cianuro en los frijoles. Y entonces, no, a ese yo lo quiero ejecutar. A esa gente, a todas estas personas, y a lo mejor podemos tener muchos que piensen así, a este yo no lo puedo perdonar, te voy a invitar y te voy a fortalecer tu pensamiento. Tienes toda la razón. Tú no lo puedes perdonar. Porque el perdón verdadero no está parado en tu naturaleza humana. El verdadero perdón solo se da, solo se genera por la naturaleza divina en ti. Porque la vida de Dios, la vida de Cristo como vida, es imposible, repito, la vida de Cristo como vida, es imposible que la produzca una naturaleza humana. No puede. Es incapaz. Eso es lo que hace la religión. La religión ha querido hacer formas para imitar la vida de Cristo. Tú no estás para imitar la vida de Cristo. Tú estás para producirlo naturalmente por la naturaleza divina que tú tienes dentro. Amén. Tomasito dice, échate para atrás, hijo. Oscar Z, humanamente no se puede reproducir la vida de Cristo. Es como querer cumplir toda la ley del Antiguo. Exacto. Vivir la vida de Cristo, familia, es vivir en perfección. Es imposible para la naturaleza humana, pero no, obvio, para la misma vida de Cristo, porque Él es perfecto. Y si esa misma vida de Cristo se genera dentro de ti, pónganme atención, se puede producir esa perfección. Si esa misma vida de Cristo se está generando dentro de ti, prepárate, vas a poder perdonar lo imposible, vas a poder amar al imposible, vas a poder hacer lo que humanamente es imposible. Y solo así, cuando tú haces lo que humanamente es imposible, es así, familia, es así, chicos, cuando el mundo nos ve, pon atención a esto, cuando el mundo nos ve, y entonces el mundo dice, ¿este cambió? Pues claro que cambiaste. ¿Por qué cambiaste? No cambiaste porque te mejoraron los cultos. Cambiaste
porque se está generando una vida perfecta, exacta, poderosa. Se está generando la vida de Cristo y lo que el mundo está viendo ya no es a ti, sino es la vida de Cristo producida en ti. Los religiosos dicen, esfuérzate para dar un buen testimonio. No, no te tienes que esforzar porque eso se produce naturalmente. Cristo no es un buen testimonio. No, si tú estás esforzándote a dar un buen testimonio, lo que estás haciendo es tratar de educar a tu naturaleza pecadora a que se porte bien. Eso es esforzarte por dar un buen testimonio. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo chistoso. ¿Aquí alguien se esfuerza por ser mexicano? ¿Alguien se esfuerza sí, pues, ¿qué decirlo? Es que no los tengo. ¿Alguien se esfuerza? Aquí, la hermana Ofe se esfuerza por ser mujer. El hermano Tomasito se esfuerza por ser hombre. No, ellos son por naturaleza. No echen bromas, no quiero decir. Ofe es mujer. Ella tiene por esa naturaleza genera una vida de mujer, natural. Ella no se levanta diciendo, hoy tengo que ser una mujer. O Tomás no se levanta, hoy tengo que ser bien hombre, bien hombre. No, Tomás no se levanta tratando de ser hombre. Él por naturaleza genera, por esa naturaleza de género, él produce un hombre desde que se levanta y él no tiene que mandar una orden para ser hombre. ¿Ya vieron? Es el poder de la vida. La vida de Cristo en ti, cuando es generada, tú no te esfuerzas. Lo que ya sucede es que Cristo sale y cuando sale produce, di conmigo, cuando sale produce una vida perfecta. El mundo la mira y se sorprende. Y te preguntan la receta, ¿cómo la hiciste? Y si no sabes, el problema es que muchos dan mal la receta y dicen, no, ve a la iglesia, mira, yo no he fallado, yo no he dejado a los discipulados, mira, yo no he dejado de orar. Y empiezan, y eso distorsiona todo, mira, yo no he dejado de hacer esto, no he dejado de hacer lo otro, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia y vas a ver que no, esto no es poco a poco, tú no tienes a Cristo poco a poco. Lo que sí poco a poco está pasando es la transformación de tu alma, pero tú ya tienes a todo de Cristo dentro. Abraza al que está a tu lado, dile, a ti no te falta nada, ya lo tienes todo. Lo que está avanzando el Señor en ti es en ese lugar, voy a decirlo así, intermedio entre lo externo y lo interno, que es el alma. Pero ese lugar es clave, familia. Ese lugar es clave, muchachos, porque ese lugar gobernado por la vida generada en tu espíritu, repito, ese lugar gobernado por la vida generada en tu espíritu va a sacar a la luz a Cristo al mundo. Te vas a hallar haciendo cosas sobrenaturales. Te vas a hallar no siendo tú, sino Cristo en ti. Eso es poderoso. Eso es vida en Cristo. Vida en Cristo. Y entonces debes de dar la buena respuesta. ¿Y cómo la hiciste? Deja que la vida de Cristo crezca en ti. Pero ¿cómo? Dime la receta. Deja que Cristo crezca. Y yo siempre digo, cuando Él te pida, el reino es un padre que habla y hijo que obedece. Cuando Él escuches que te diga, Jorgito de mi vida y de mi amor, te quiero mucho, pero deja de hacer esto, lo dejó de hacer. Punto final. Jorgito de mi vida y de mi amor, quiero que hagas esto también, porque Él produce, ¿se acuerdan cuando hablé ese? Me gustó el poder de la salvación doble, porque Él produce el querer como el hacer. Él produce. Es una salvación productiva. Él produce. ¿Dónde lo produce? Dentro de nosotros. ¿A través de qué? De la vida impartida. Hermoso. Entonces, es imposible que esta vida perfecta se pueda vivir naturalmente. Es imposible, familia. Necesitas la naturaleza divina. Pero si tú tienes la naturaleza divina, alégrate. Ya tienes allí
La vida de Cristo, que es el generador de esta vida gloriosa, de esta vida perfecta. Hubo hombres, cuando Jesús estuvo en la tierra, que se sorprendían del tipo de vida que vivía Jesús. Uno de ellos, he mencionado mucho a él, porque esta entrevista es muy rica en verdades, es muy rica para nosotros, que ya estamos en la nueva creación. Es hermoso. Esta entrevista es muy rica para nosotros, que ya disfrutamos la nueva creación, que ya nacimos de nuevo y de arriba. Porque la palabra clave aquí es de arriba. Juan 3, versículo 2, cuando llega este Nicodemo, y Nicodemo se da cuenta que Jesús está viviendo una vida de alto nivel. Nicodemo va porque él sabe que él y sus contemporáneos, aunque muy religiosos y muy honestamente religiosos, muy sinceramente religiosos, o sea, la gente buena intencionada, la gente bien intencionada, que ama a Dios, pero está en esa religión, sin la vida de Dios, cuando ven a Jesús hacer lo que hace, no tienen otra cosa más que decir, este tiene algo que nosotros no tenemos, y él hace cosas que nosotros nunca hemos podido hacer, ni porque hemos cumplido los estatutos, las reglas y las condiciones establecidas. Entonces, básicamente la pregunta de Nicodemo era, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, Jesús? Oye, una pregunta, ¿cómo le haces para hacer todo esto? Te digo que es una pregunta interesante porque en el fondo, familia, es lo que la gente le pregunta a un hijo de Dios que está manifestando a Cristo. ¿Cómo hacerle? Y fíjense, Juan 3, versículo 2 dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante su declaración, pero nos va a dar luz, Primero escribe, punto número 1. Estoy como Adal Ramones. Punto número 1. Pon ahí, un incompleto conocimiento de Cristo no te permite disfrutar su plenitud. Repito, un incompleto conocimiento de Cristo no te permitirá vivir en plenitud. Es necesario una revelación plena de Cristo. Fundamental eso, fundamental. ¿Cuál era la luz que tenía Nicodemo de Jesús? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ok, ¿era verdad que era maestro? Sí, porque enseñaba muy bien, pero es una revelación incompleta, porque no solo era el maestro, él es el Hijo de Dios, el Mesías que estaba frente a él y que él había venido a salvar a él y al mundo, pero él no lo pudo ver como el Cordero de Dios, no lo pudo ver como el Salvador, solo lo vio como maestro. Y ese problema es grande. Por eso él escribe, uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia es la poca revelación de Cristo. Porque a poca revelación de Cristo hay muchos impedimentos. La corta e incompleta revelación de Cristo provoca que la iglesia no sea edificada, porque ella solo se edifica en Cristo. No se edifica con programas, no se edifica con acciones, no se edifica con oración y con ayuno. Que ahorita voy a ubicar eso, si Dios me lo permite, porque ya se me fue el tiempo, y todo por estar hablando de comida mexicana. No es cierto, fue rico, me gustó, me encantó hacerlo. Lo disfruté con ustedes, muy padre. Para ver si llego, si no llego en esta semana, la otra. Pero sí vamos a ver cómo eso está adentro, la oración, estas dinámicas espirituales están adentro, pero hay que saber dónde ubicarlas. Hay que saber dónde ubicarlas. Entonces, una corta e incompleta revelación de Cristo no nos va a permitir disfrutar la plenitud. Entonces Jesús, cuando Nicodemo le dice,
¿por qué es que haces lo que haces? Entonces le dice otra frase, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, fíjate, si no está Dios con él. Segundo problema, no solo no tenía una revelación clara de Cristo, sino que él ya mostró, escribe, el tope de la revelación en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, lo máximo que ellos podían disfrutar era a un Dios con ellos. Eso escríbelo para que disfruten que este nuevo pacto es mejor, mucho mejor y con mejores promesas. En el Antiguo Pacto, a lo mucho, lo que un siervo de Dios podía disfrutar era un Dios con ellos. Por eso le dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. En otras palabras, le dice Nicodemo, reconozco que Dios está contigo, reconozco que Él está contigo. Pero Jesús me encanta porque vamos a seguir leyendo. Juan 3. Porque Jesús le responde, de cierto, Juan 3, versículo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? En otras palabras, no, escucha, escucha, es que esto que tú ves no es, pon atención a esto es muy bueno. Escucha, esto que tú ves no es porque Dios está conmigo. Esto que tú ves es porque Dios y yo somos uno. Esto que tú ves es porque el único que lo va a poder disfrutar, si esa es tu pregunta, el que lo va a poder disfrutar es el que ha nacido de nuevo y donde se ha hecho uno con él. Esto no es, no se equivoquen, casi dice Nicodemo, no te alcanza tu teología, ni te va a alcanzar tu antiguo pacto. Olvídate, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con lo que te han enseñado tus maestros en tu religión judía. Esto es la fusión del espíritu humano con el divino. Esta es la regeneración, este es el espíritu vivificado, el espíritu del hombre vivificado en Cristo, actuando. ¡Qué tremendo! Entonces, nadie, en el antiguo pacto, nadie podía hacer las cosas si Dios no estaba con ellos. Pero esto no sucede porque Dios esté contigo. Le está diciendo, esto está sucediendo. Te voy a decir por otro detalle. Le dice, hay otro detalle. Esto no sucede solo porque Dios esté conmigo. Esto sucede porque somos uno y de hecho sucede porque yo soy como Él. ¿Escucharon? Porque yo soy como Él. Eso era lo que le reventaba a ellos. Que Jesús dijera que el Padre y Él eran uno. Y que el que veía a Jesús realmente estaba viendo ¿a quién? Al Padre. Entonces, escribe, esto es lo que el Señor, esto mismo es lo que el Señor quiere generar en nosotros. Él no está con nosotros solamente. Él está en nosotros. Y segundo, Él nos está haciendo como Él. Ese es el tipo de vida que Nicodemo se dio cuenta que ellos no la podían producir. Y de hecho Jesús hablaba de este tipo de vida y que era una vida de un alto nivel, de un alto estándar. Yo le puse aquí cosas que pusieron los ojos cuadrados a la gente que oían. A mí me encanta imaginarme, no sé si ustedes lo hacen cuando leen la escritura, y ya van varias veces porque también hemos tocado otros pasajes de los evangelios que aquí hemos comentado y hemos dicho, yo quisiera pensar la cara que tenían los que estaban escuchando a Jesús. ¿Qué cara tenían? Entonces, regreso. ¿Qué cara tenían al oír lo que enseñaba? Pero regreso, lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, nadie en tu asignación, nadie en tu administración, en esa administración del antiguo pacto, de un Dios con ustedes, nadie va a poder producir esto. Esto solo se produce
con un Dios dentro de ti y tú siendo como Él. Apunta esas dos cosas. Dios en ti y tú siendo como Él. Es ese nivel, ese entendimiento tenemos que dejar, que abrume nuestra alma, familia, que abrume nuestra mente, porque es ahí la clave para que Cristo se empiece a manifestar como vida en nosotros y entonces genere esa vida. Ahorita te voy a dar unos estándares que puso. Genere esa vida de altísimo nivel. Miren, Mateo 5, y es uno de los escenarios que yo digo, ya me imagino, pobrecitos de los que escucharon a Jesús. Gracias a Dios, nosotros estamos acá disfrutando su vida en nosotros, pero ellos que no tenían la vida, de Cristo impartida, imagínate qué difícil. Mira, Mateo 5, versículo 14. Vamos a Mateo 5, vayan todos a Mateo 5. Ahí vamos a estar viendo unos pasajes. Yo les voy diciendo cuáles versículos. Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De entrada, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y ellos, ¿la luz? Yo soy la luz. No tú eres la luz. Y Jesús ya le está diciendo, vosotros sois la luz. Pregúntale al que está a tu lado, o dile más bien, tú eres la luz del mundo. Versículo 16. O sea, es una vida, escribe, esta vida es una vida que es la luz. ¿Ya viste? Tu vida es la luz. Vamos a hablar, lo voy a enfocar de esta manera. Jesús está dando el nivel de vida. En una parte hay muchos otros pasajes que nos muestran más de esta vida, pero aquí nos está hablando de qué tipo de vida, se produce con Cristo en ti como vida. Entonces, es una vida luz. Me encanta eso de luz porque luz es precisamente cuando tú prendes, ¿no? Cuando hay oscuridad, hay incertidumbre, no sabes para dónde caminar. Pero prendes el foco en tu casa, cuando llegas a tu casa, ¿por qué lo prendes? Para ver con claridad hacia dónde caminar. Tu vida, por el Cristo que tienes, es luz. Pero imagínate a ellos que no lo tenían. Ya les dice el Señor, esta vida es luz. Esta vida es luz. Y es una vida diseñada para no ser escondida, sino para ser puesta en un lugar alto. Versículo 16. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya vieron? Entonces, esta es una vida que produce, escribe, muy buenas obras. Es una vida que produce unas acciones que hacen que la gente glorifique a Dios. Siguiente, versículo 20. Porque os digo, que si, ¿ya vieron? Entonces vean el estándar. Esta vida es luz, esta vida produce obras que glorifican al Padre. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. Esta vida, escribe, produce una justicia mayor que la de los religiosos. Entendamos que ellos veían a los escribas y a los fariseos como ejemplo. Muchos de ellos querían ser como ellos. Ellos anhelaban que sus hijos se convirtieran en gente entendida y adiestrada y entrenada por los escribas y los fariseos. Ellos anhelaban tener a miembros de su familia dentro de esos grupos religiosos. Ellos los admiraban, pero Jesús ahora llega y dice, pues te voy a decir una cosa, si tú admiras al fariseo y al escriba, yo te voy a decir una cosa, la justicia verdadera debe de superar esa justicia que ellos expresan. Eso es duro para ellos. Cuando ellos creen, están viendo como ejemplo, en otras palabras lo voy a decir así, ellos están viendo como ejemplo al fariseo, pero ahora Jesús le dice, tú debes de ser mayor que el fariseo. Después el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y si tú lees más adelante, le dijo, bueno, oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que ni siquiera hables mal de tu hermano, ni siquiera le digas idiota, no lo insultes. Ya no estamos hablando de no matarlo, sino de no lo insultes. Por favor, guarda tus palabras. Este nivel de vida tiene que tener cuidado con sus palabras. Después, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Todos dijeron, bueno, decían ellos, pues no hemos adulterado, no, pero Jesús después dice, pero yo te digo, si tan solo la miraste y la codiciaste en tu corazón, ya tampoco. Este es un nivel de vida de altísimo nivel, de santidad, de perfección y de justicia. O sea, imagínate a ellos escuchando eso, como diciendo, wow, pues ¿quién aplica para esta vida? Versículo 37. Pero que tu hablar sea sí, sí y no, no, porque lo más de esto de mal procede. En otras palabras, una vida que tenga un respaldo de veracidad. O sea, alguien que no tenga que decir, te lo juro, te lo prometo, te lo juro, te lo prometo. Alguien que tenga tal calidad moral que tan solo diga sí, su palabra pese. Versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Déjenme ir allá. Porque después ahí vemos cómo el Señor... ¿Cuál es? Es el versículo 38. Permítanme. Mateo 5. Es que me equivoqué uno. Dice, ¿ya estamos? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo te digo, ama a vuestro enemigo. Bendice a los que maldicen, a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos? ¡Wow! Ellos seguramente estaban escuchando. ¿Y sabes qué era lo que venía a su mente? Seguramente era, ¿quién puede hacer eso? Es como hoy, es lo que decía yo hace un rato. Muchas personas dicen, ¿y cómo hacer eso? No, yo no, pastor. ¿Cómo hacerlo? Eso es imposible. Jesús lo que les estaba diciendo, te voy a decir, Jesús lo que les estaba diciendo era algo que no iba a ser producido por su vida natural. Jesús lo que les estaba diciendo era algo que solo se podía producir por su propia vida en ellos. O sea, por la vida de Cristo en ellos. Al final termina contundentemente el versículo 48. ¿Cómo dice el versículo 48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Ser perfecto como vuestro Padre es ¿qué? Perfecto. Entonces, este tipo de vida, lo que Jesús les está diciendo es lo mismo que está Nicodemo llegó diciendo cómo llevar este tipo de vida, y Jesús también les enseña este alto estándar de vida. Y la pregunta lógica es, esto es imposible, y como yo te decía hace un rato, claro que es imposible humanamente. Por eso no es producida esta vida por tu naturaleza humana. Tu naturaleza humana, cuando alguien le ofende, ¿qué es lo primero que hace? Tu naturaleza humana, ¿cómo reacciona con aquel que te... Vamos a leer un poquito. Vamos a darnos una realidad de la humanidad, de la naturaleza humana, que muchas veces sigue teniendo una acción muy, muy activa en nosotros,
Y por eso es que no vemos la vida de Cristo manifestándose en nosotros. ¿Qué haces cuando te maldicen? Te voy a hacer una pregunta, ponlo ahí. ¿Qué haces cuando te maldicen? ¿Bendices? ¿Qué haces cuando te aborrecen? ¿Oras? ¿Qué haces cuando te ultrajan? ¿Qué haces cuando te persiguen? ¿Qué haces con tu enemigo? ¡Qué tremendo! Dice, si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? No es, ojo, pon ahí, no está diciendo que te esfuerces a hacer estas cosas. No está diciendo que te esfuerces a hacer estas cosas. Lo que está diciendo es, esto solo va a poder ser generado por la naturaleza divina que van a tener ustedes dentro. A ellos les dice, ustedes la van a tener dentro, pero tú y yo ya la tenemos. Somos partícipes de esa naturaleza divina. Por eso, nuestro Señor Jesús les dice a ellos, conviene que yo me vaya. Por eso hay escribe, por eso la gente ve muchas imposibilidades en la vida en Cristo. Oscar Z dice, Jesús les estaba desentrañando el espíritu de la ley, su verdadero significado, así es, el verdadero significado y la intención del Padre. Y al desentrañarles el espíritu de la ley, también les está mostrando que ellos no pueden cumplir ese nivel de vida. Nadie pudo entrar en ese estándar de nivel de vida. Por eso Jesús vino a vivir esa vida perfecta, donde Él naturalmente cumplió ese estándar de vida. Pero ojo, esa vida perfecta de Cristo ahora está impartida en ti. Cuando esta vida se genera y empieza a brotar de nosotros y a crecer, empieza a generar un alto nivel de vida. Así es. Jesús lo que les estaba dando era el espíritu de la ley. Les estaba mostrando esa realidad que ellos no podían ver y ni podían cumplir. Ya lo digo, en la naturaleza humana, el hombre está incapacitado para el ancho delante de Dios. Por eso era importantísimo la vida impartida de Cristo en ti. La vida de Cristo en ti, que es resultado de la salvación, es lo más importante que Dios te ha dado, porque ella es la que genera esa vida poderosa. Por eso Él les dijo, conviene que yo me vaya. Y en Juan capítulo 15, ahora vamos a Juan 15, ya estoy terminando, en Juan 15, ahí nosotros vemos cómo el Señor les habla de la vid, y ahí da un ejemplo de lo que Él es y de lo que nosotros somos. Allí de nuevo, en este evangelio se lo está diciendo a personas que están con Jesús, pero todavía no están unidos orgánicamente a Él. Están con Él, lo pueden abrazar, lo pueden besar, pero no están fusionados con Él, como lo estás tú, como lo estoy yo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Eso es bien importante entenderlo. Y a ellos les empieza a decir esa parte extraordinaria, esta conversación en donde les habla de la vid y de los pámpanos, y donde les dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Qué interesante, porque les da esta imagen de la vid y los pámpanos ya para decirles, lo que va a suceder es que yo como vid y ustedes como pámpanos nos vamos a estar relacionando ya no como dos personas separadas, sino, esto es importante, familia, nos vamos a empezar a relacionar. Por eso dije el otro día, nosotros no tenemos relación. Por ejemplo, ¿qué relación tiene una vid con el pámpano? ¿Cómo están relacionados? La respuesta es, no están relacionados, ellos están unidos. Ellos están unidos orgánicamente. Por eso decíamos hace 2 semanas, familia, no tenemos una relación con Él. Tener una relación
es lo mismo también que tenían en el antiguo pacto, una relación con Dios. Pero Jesús aquí está diciendo, se va a acabar esa barrera. No vamos a tener una relación, vamos a tener un compartir de una vida. Yo voy a ser la vid y ustedes serán los pámpanos. O sea que no hay una como relación, sino hay una comunión. Es una conexión indivisible. Es una conexión que nos permite fluir una vida. Porque, ¿qué es lo que fluye de la vid a los pámpanos? De la vid a los pámpanos fluye algo que se llama la savia. Y lo busqué, dije, ¿qué es la savia? Fíjate, la savia es el traspaso de la vida. Fíjate, la savia es el traspaso de la vida, de la vid al pámpano. Ve qué hermoso. Ahí van todos sus nutrientes, ahí van todas las vitaminas, los minerales y el agua que el pámpano necesita. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Y ahorita voy a hablar de lo que se produce. Pero, ¿qué es lo que Jesús le dijo en esta conversación? Él les aseguró que la misma vida que estaba en él como la vid, fluiría a través de ellos como los pámpanos. ¿Ya vieron? Escribe ahí, la misma vida de Jesús. Es lo que les está diciendo, tranquilos. Yo sé que esta vida parece imposible para ustedes, pero les voy a decir una cosa, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tranquilos, yo sé que es una vida imposible humanamente. Los estándares son muy altos, pero tú vas a tener la misma vida que yo tengo, la misma vida que fluyó en mí, va a fluir en ti. Eso es evangelio. La misma vida, qué hermoso, la misma vida que está fluyendo en mí, va a fluir en ti. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Pero te voy a decir, ¿la vida del pámpano y la vida de la vid son diferentes? No. El pámpano, escribe, vive con toda la savia de la vid. Por eso la savia, miren, biológicamente es el elemento que da vida o vitalidad. Es el líquido que circula por los vasos conductores de las plantas, que lleva agua y nutrientes a toda la planta. Ve qué hermoso. Eso es la savia. Eso, en otras palabras, la misma vida de Cristo gloriosa que tú ves en los evangelios es la misma, pon con letras grandes, es la misma que corre a través de nosotros. Por eso, en Juan 15, lo que vemos en la vid y los pámpanos es la unión, escribe, orgánica y vital con Cristo. O sea, es un transferir de vida. Por eso le puse a esta transmisión Cristo nuestra vida. ¿Es Cristo qué? Cristo nuestra vida. Entonces, Juan 15 vemos lo que produce la unión orgánica con Cristo. ¿Qué es lo que produce? No lo voy a leer, ya se me fue el tiempo. Pero si tú lees Juan 15, ya esa vida produce mucho fruto. Escribe ahí, produce fruto abundante. Fruto abundante. Por eso cuando dice el que permanece en mí, cuando dice el que permanece, lo que está diciendo es el que está unido vitalmente. Eso está tremendo. O sea, el que está tomando de mi vida, el que fluye mi vida en él. Así, esas tres diferentes cosas podemos ponerle ahí al lado de permanecer. Él no está hablando de que tú te esfuerces por permanecer. Él está hablando de la consecuencia de estar unido orgánicamente con él. Y fíjate lo que produce. Lo resumí. Ahora sí que lo resumí, lo digerí para podértelo mostrar de esta manera. Y hasta en cierto sentido por cuestión del tiempo. Fíjate. Lo que tú ves en esta imagen de la vid y los pámpanos son estas cosas. Lo que produce esa unión vital y orgánica es fruto abundante, escribe, número 1. Número 2, intimidad natural y efectiva. Eso me encanta. Intimidad natural y efectiva. O sea, en esa intimidad natural me estoy basando en que cuando dice, y pidan lo que quieran y les será dado. Lo que está hablando es, como compartimos la misma vida, eso está tremendo.
como compartimos la misma vida, entonces estamos en una profunda intimidad y esta no es obligada. ¿Ya vieron? Es muy diferente que tú ores porque te ponen a orar por obligación a que tú vivas todo el tiempo en comunión con Él, donde oras todo momento. De hecho, donde tu espíritu y su espíritu están hechos uno y están en comunión permanente. Él, te voy a decir, no deja de hablar ni un instante. Me encanta. Él les dice, cuando tú estás en esta vida orgánica, tendrás fruto abundante, número 1, y una intimidad natural, y puse efectiva, natural y efectiva, porque él dice ahí que todo lo que pides el Padre te lo dará. Esto es efectividad. Esto es ser efectivo. O sea, ser efectivo es estar en la frecuencia perfecta, que sabes tan bien y conoces tan bien la intención de Dios, que lo que pides es realmente lo que Dios quiere. Eso está hermoso. Lo que pides es que lo que pides es realmente lo que papá quiere. Eso está poderoso. Pedir, tú crees que si tú pides lo que él quiere, pues te lo dará. Pero eso solamente lo puedes disfrutar cuando estás viviendo unido vitalmente y orgánicamente a Cristo. O sea, en otras palabras, tú y él son uno. Entonces, repito, fruto abundante, intimidad natural y efectiva. Número 3, santidad verdadera. Porque ahí dice, si me obedeces. En otras palabras, también, ese es otro tema, la santidad. Y por eso puse santidad verdadera. Porque es una santidad que es fruto. Es una santidad como fruto de la vida de Cristo en ti. No es un me esfuerzo para portarme bien, sino es un resultado de la misma vida de Él. O sea, obediencia no es una obligación. Obediencia es una consecuencia de la vida orgánica, del ser uno con Cristo, del estar disfrutando la savia, del estar disfrutando todos sus nutrientes en mí. Entonces yo no me tengo que esforzar para dar un buen testimonio, sino que más bien naturalmente sale la vida de Cristo por esa savia que corre en mí, porque es la misma vida de Él, ahora está en mí y ahora fluye en mí. ¿Y cómo fluye la vida de Cristo? Pues fluye en perfección, fluye en santidad. Así es, dice Mari Carmen Barajas, no hay imposición, claro que no, todo es natural. Eso era lo que quería decirles ahí, no les estaba imponiendo cosas. Lo que pasa es que la visión religiosa siempre saca, Jesús está ordenando esto, Jesús, no, Él no está ordenando ahí nada, Él solo está diciendo, mira, cuando estés unido a mí como pámpano, toda la riqueza de la vida que ves en mí, es esa misma riqueza de vida que fluirá en ti. Entonces, te darás fruto abundante, tendrás intimidad natural y efectiva, disfrutarás santidad verdadera, manifestarás amor ágape. También habla ahí del amor, permanecer en mi amor. No, es que va a empezar a salir de tu vida el amor, y puse ágape porque no es el amor natural. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 5? ¿Qué diferencia hay de que ames a los que te aman? No, el ágape puede amar, tener misericordia, tener compasión y ayudar aún a los que te aborrecen y orar por ellos. Perdonar, no, ya perdonar no es un esfuerzo, perdonar es algo natural porque amas a tus enemigos y sabes que mucho de lo que ellos sucede contigo que hacen, lo hacen porque no tienen esa vida. No es porque lo hacen porque están mal educados, no, lo hacen porque no tienen esa vida. Pregúntale que está a tu lado, o aquí les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen la vida de Cristo? Si tienes la vida de Cristo, entonces tienes todas esas características de Cristo que pueden salir. Cristo era inofendible, ya lo hemos hablado acá, la inofendibilidad de Cristo. Hoy hay gente tan herida, tan lastimada, te voy a decir por qué. Está tan herida y tan lastimada, no por lo que la gente le ha hecho, sino porque ellos se han sentido ofendidos. Han tomado cayeron en la trampa
y mordieron la trampa, y entonces ellos se sintieron ofendidos. En la vida de Cristo, el mismo Señor, aunque le hicieron lo que le hicieron, nunca se ofendió. Él no se sintió ofendido nunca, porque Él sabe quién es Él, y Él sabía quién era la naturaleza humana. Él sabía cómo actuaba la naturaleza humana. Entonces, si tú conoces estos códigos de quién eres tú en Cristo, de la vida de Cristo en ti, y también de la naturaleza humana, cómo opera, podrás entender a la gente que actúa mal contra ti. Eso sería muy bueno. Entonces, por eso digo, fluye el amor ágape, ese amor incondicional. Pon ahí, el amor incondicional. O sea, es un amor que no está en respuesta a que me trataron bien. Yo no te amo porque me trataste bien. Yo te amo porque la fuente del amor, de nuevo, la vida de Cristo, su savia está en mí y te puedo amar porque la fuente del amor está en mí, que es Cristo. Y por último, le puse esta vida, produce esta unión vital con Cristo, produce disfrute total, porque al final de estos versículos de la vid y el pámpano, dice que para que vuestro gozo sea completo, o sea, disfrute total, solo la vida de Cristo en nosotros. Cristo como vida trae un disfrute total y pleno. Olvídate, ya no estás viviendo una religión, no estás cumpliendo los estándares de nadie, chicos. No estamos llenándole el ojo a nadie. No estamos tratando de que Dios nos vea bien. No, esta misma vida de Cristo en nosotros produce un disfrute de vida total. Disfrutamos la santidad, disfrutamos la perfección, disfrutamos la verdad. Nos damos cuenta también de las cosas que estamos mal, le pedimos perdón al Señor o a quien sea si hemos ofendido. Empiezas a entrar a una vida en donde empieza la vida de Cristo a ser manifestada, y eso es extraordinario, eso es maravilloso. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. ¿Qué significa ese que permanece en mí? El que está vitalmente unido, o sea, que ha unido, que están en la vida espiritual en uno, juntos, unidos. Ese es, dice, estoy yo en él, que permanece en mí, y yo en él, ¿ya vieron? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras cosas, de otra forma, separados de la unión vital conmigo, nada puedes hacer. Así como un pámpano, dice, puede dar fruto por sí mismo, así como ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo sin permanecer, o sea, sin estar vitalmente unido a la vid, tampoco tú puedes dar fruto si no estás vitalmente unido a mí. Amén. Entonces, familia, la vida de Cristo en nosotros es la que genera esa manifestación de Cristo en esta tierra. Es importante que tú y yo podamos saber a Cristo como vida, como esa vida que disfruta, que hace que el mundo pueda mirar a Dios en esta tierra. Cristo como vida era la intención de Él. En Juan 17, en esa última oración por sus discípulos y por su iglesia, en esa última oración, ¿se acuerdan? En Juan 17, ¿cuál era la oración? ¿Cuál era la petición más recurrente? Señor, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. La oración de Jesús, la última por sus discípulos y su iglesia, era que ellos puedan comprender que lo que va a suceder es que, Padre, tú y yo vamos a habitarlos y vamos a estar en ellos, para que sean uno como nosotros somos uno, para que ellos sean uno con nosotros y para que ellos también sean uno como cuerpo. Mira, solo lo que puede hacernos como iglesia, familia, ser uno, es la vida de Cristo. Repito,
Solo lo que nos puede hacer como iglesia ser uno es la vida de Cristo. La oración de Jesús será la misma. Para que el mundo crea que tú me enviaste, ellos necesitan ser uno, como tú y yo somos unos. Tú en mí, Padre, y yo en ellos. ¿Para qué? Para que el mundo vea. Qué hermoso. Jesús no estaba pensando en otras cosas. A él le apasionaba, le apasionaba saber que su propia vida gloriosa ya no iba a estar con ellos, sino iba a estar en ellos, fluyendo. Y él sabía que si su vida fluía en nosotros, el mundo iba a ver a Dios. Entonces el Padre se iba a poder manifestar. ¡Qué extraordinario! Amén. Por eso, Cristo en ti, no como religión, no como conocimiento, no como un estudio bíblico, no como un estudio teológico. Cristo en ti como vida era lo que Jesús tenía pensado y el Padre desde la eternidad para que tú y yo disfrutáramos. Entonces vas a poder disfrutar, tú conectado, tú viviendo y disfrutando a Cristo como vida, verás fruto abundante, verás una intimidad plena, verás una vida de un alto estándar de justicia, verás también una gran carga de gozo y de disfrute en tu vida y en los que te rodean, porque eso es lo que produce la vida de Cristo vivida, manifestada en nosotros. Amén, amén. Bueno,